Si alguien me puede traer la mesa, por favor, así puedo comenzar sin ningún problema. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie y algo que es súper importante el entender es el hecho de dónde nosotros nos encontramos como iglesia y lo que significa todo esto. Ahora, algo que he pensado durante esta semana al crear este mensaje es, no sé si les ha pasado, si en algún minuto vieron estas películas americanas. Cuando nosotros estábamos desde nuestros países, veíamos las películas americanas y de algún modo nos hacíamos la idea de que Estados Unidos era como las películas que veíamos. Grandes edificios, gracias. Grandes edificios, autos increíbles, todo el mundo era rico. ¿Entonces recuerdan eso? Eso es lo que uno pensaba. Todo el mundo era rico y algo particular que a mí personalmente me llamaba la atención era el hecho de que esta idea del club. Era como que habían familias que tenían como un acceso al club. Y ellos iban al club y iban a cenar al club. Y eran parte del club, iban a jugar golf al club, se juntaban con los amigos del club. Toda su vida la hacían en el club. Entonces uno como que pensaba, wow, debe ser interesante. Quizás cuando uno nace en Estados Unidos, en el birth certificate o en el certificado de nacimiento, ahí te dicen a qué club tú vas a pertenecer, pero en el fondo... ya cuando uno crece y se da cuenta de todo esto, cuando uno entiende un poco más, entiende que toda esta idea del club y toda esta idea fantasiosa de Estados Unidos, obviamente tenía ciertas expectativas. O sea, para que la gente pudiera tener sus casas tenía que tener cierta cantidad de dinero y también para ser parte de un club, como los que aparecían en los programas de televisión o en las películas, la gente de algún modo tenía que tener este concepto de pagar un precio cada mes o anual, dependiendo para poder ser parte, para poder ser parte de este club. De hecho, hoy día esto se ve bastante en ciertas casas, en ciertas comunidades que son las HSA, que se llaman, donde tú tienes, para poder ser parte de este conglomerado, de estas casas donde te cuidan el pasto, te limpian la nieve y todo ese tipo de cosas, tienes un lugar donde puedes ir a hacer ejercicio, hay piscina, pero para poder ser parte de esto tú tienes que pagar una mantención, tienes que pagar un precio, ya sea mensual o anual, es el precio que tú tienes que pagar. Y como les decía, todo requiere algo en particular y todo tiene un precio. De algún modo hay algo que viene detrás que la gente tiene que de algún modo pagar para ser parte de esto. Y siento yo que a veces nosotros miramos la iglesia y no entendemos el precio que involucra esto. ¿Okay? Sobre todo cuando
lo vemos desde el aspecto, en esta frase que voy a poner aquí, yo soy la iglesia. Algo que tenemos que entender es que la iglesia no es una organización. La iglesia es un ser vivo, es una entidad que vive, ¿ok? No es un edificio, no es algo inmaterial, es un ser vivo, es algo que tiene vida. Entonces, de algún modo, como les decía, hemos puesto este concepto de la iglesia y cada uno cuando vemos esta frase, yo soy la iglesia, si tú llevas bastante tiempo en la iglesia, automáticamente entiendes esa frase, yo soy la iglesia. Si tú eres nuevo en la iglesia, yo soy la iglesia, puedes crear interpretaciones rápidamente de lo que podría significar esa frase, yo soy la iglesia. Pero en el fondo cada uno de nosotros crea una idea o tiene una idea de lo que esto puede significar. Ahora, la semana pasada veíamos este concepto en dónde está fundamentada la iglesia. Y decíamos que la iglesia se fundamenta en una verdad, en esta confesión que Pedro hace cuando él dice a Cristo, a la respuesta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, en esta verdad, en esta idea, en este principio que tú has hecho, yo voy a fundamentar mi iglesia. Esa es la piedra de fundamento. Y de ahí van a ser y yo voy a crear mi iglesia. Pero ahora cuando vemos esta estructura y cuando comenzamos a observar este ser vivo, algo que tenemos que reconocer es que la iglesia tiene ciertas características y es lo que un poco quiero tratar de hacer hoy día y tratar de mostrarles un poco, en este caso, lo que esto podría significar. Y traje algunas cosas aquí. De algún modo, la iglesia tiene que tener un componente básico que es la unidad. ¿Ok? Algo que tenemos que entender es que la iglesia tiene que ser unida. No puede ser un organismo que por sí solo trata de funcionar independientemente. La iglesia en sí tiene que ser una iglesia unida. ¿Ok? Y cada uno de nosotros tenemos que apoyar y movernos en la dirección en donde logremos la unidad correspondiente. Otra de las características que podríamos decir que la iglesia debería tener es esta: participación. Cada uno de los que estamos aquí deberíamos entender de que si la iglesia está unida, si la iglesia se está moviendo en esa dirección, debería haber automáticamente una participación de sus individuos. De algún modo, esta característica, estas dos que de por sí funcionan, cada una por repercusión de la otra, me hace pensar en una célula. En una célula, la célula es un organismo, es una unidad que funciona y cada una de sus partes participa en ella. No hay ninguna parte de una célula que no está funcionando. De hecho, piensen lo que pasa con una célula cuando una parte no funciona, muere. Automáticamente muere. Y podríamos decir que la iglesia tiene estas características, tiene esa característica de unidad, participación. Ahora, ¿qué me dice de esta que está aquí? Compromiso. Y el compromiso tiene que ver con esta idea de que cuando no solamente yo voy a participar, no solamente la iglesia tiene que estar unida, sino que hay una idea y hay un involucramiento mayor. Hay como de algún modo yo estoy entregado por esta causa. No importa lo que la gente me pueda decir, qué sé yo, oye, pero qué sé yo, nunca existió la creación en 6 días o esta idea de que un hombre estuvo 3 días y 3 noches en un pez es irreal. No importa lo que... Yo estoy tan comprometido con la causa que lo que la gente me pueda decir no va a afectar mi compromiso, mi participación, la unidad que yo pueda tener dentro de la iglesia. Y por último,
siento yo, estas son algunas, ¿ok? Son algunas que a mí se me ocurrieron. La iglesia tiene la entrega. Y esto me hace pensar un poco en lo que pasa muchas veces con el deportista. El deportista funciona en sí, por ejemplo, sobre todo en el fútbol. Trabajan como equipo, trabajan en unidad, ellos funcionan en una misma dirección. Tienen la participación, cada uno quiere, está por el bien del equipo. Lo mismo, el compromiso. Yo nunca, por ejemplo, los de su selección, ¿ok? Jamás van a hacer un gol en contra de ellos de manera voluntaria. Están comprometidos con la causa, están comprometidos con su camiseta. Y la entrega es lo que, por ejemplo, uno ve en las finales cuando tienen que jugarse tiempos extra. Usted jamás va a ver a este argentino, ¿cómo se llama? Messi. Jamás usted va a ver a Messi cuando se jugaron los 90 minutos y tienen que jugarse tiempo extra. El director técnico le va a decir a Messi, vamos a jugar. No, la verdad es que estoy muy cansado. ¿Cierto? Usted no va a ver eso, ¿por qué? Porque hay una entrega. Usted jamás va a ver, por ejemplo, ¿cómo se llama este colombiano que usa la 10? James. Usted jamás va a ver a James decir, después del primer tiempo, ¿sabe qué, profe? No me siento muy bien, yo no voy a entrar a jugar ahora. Usted jamás va a ver a este famoso futbolista venezolano, ¿cómo se llama? No tienen, pero... A un beisbolista, veamos un beisbolista. Cabrera. Jamás lo va a ver que no quiere seguir jugando. Va a haber entrega. ¿Ok? Va a haber entrega. Y eso es lo que... Ahora, si miramos esto, la mayoría de nosotros podríamos, cuando hablamos de yo soy la iglesia, y lo comparamos con esto, sí, yo quiero estar, o quiero ser parte de un organismo que esté en unidad, que yo quiero ser parte de un organismo que haya participación, donde yo pueda participar. Yo quiero ser parte de un organismo donde haya compromiso, donde haya entrega. Esto suena hermoso, esto suena lindo. Y de hecho, cuando decimos yo soy la iglesia, debemos entender su unidad, debemos entender su participación, debemos entender su compromiso, debemos entender su entrega. Cuando decimos yo soy la iglesia, esto es lo que nosotros tenemos que entender. En su esencia tenemos que entender lo que esto significa. Yo soy la iglesia no es simplemente una frase, no es simplemente una oración utópica, por decirlo de algún modo. Es algo que va muchísimo más allá. Como les decía, no es un organismo que se rige en cuatro paredes. No. Esto va muchísimo más allá. Ahora, ¿cuál es el problema con esta estructura que yo tengo aquí? El problema con la estructura que yo tengo aquí es lo que pasa al otro lado. Porque en vez de unidad, en la iglesia vemos división. Y vemos división partiendo desde el matrimonio en sí. Que el esposo trata mal a la esposa, que la esposa le falta el respeto a su esposo. Y son parte de la iglesia. Lo bueno es que esto no pasa aquí, ¿ok? Pero en vez de haber unidad, hay división, que la persona que está acá no le habla al que está acá, y la persona que de algún modo, eran súper amigos o eran súper amigos, hoy día ya dejaron de ser amigas o dejaron de ser amigos. El hermano se va y se va hablando mal de, del pastor que usaba los pantalones rotos. Ahora, ¿saben la parte que es más triste de esto? Es que nadie que está aquí,
está en desacuerdo con esto. Que esto pasa en esto que nosotros llamamos iglesia. Ya continuamos. ¿Qué pasa con participación? ¿Qué pasa ahí? Desvinculación. Entre menos cosas yo pueda hacer, más fácil. Y dentro de la desvinculación, algo que yo veo dentro del organismo como una iglesia, es que hoy día, en estos tiempos, tenemos muchísimas más excusas para que esto se dé, para desvincularnos. Hay muchísimas más razones. ¿Por qué? Porque la sociedad o la vida en sí nos pone demasiado obstáculos, entonces de algún modo nos crea las excusas correspondientes para desvincularnos. Ya sea desvincularnos en todo ámbito de lo que tendría que ver con lo opuesto que es la participación. Entre menos hago, muchísimo mejor, porque me es más cómodo, me es más fácil. Y nuevamente, recuerden la frase que está ahí en la pantalla. Cuando decimos yo soy la iglesia, debemos entender su unidad, debemos entender su participación, su compromiso. Ok. En vez de compromiso, tenemos desacuerdo. Y en este sentido, sí, claro, yo participo en la iglesia, pero hay cosas que a mí no me gustan mucho. Yo estoy de acuerdo con que, claro, Dios, pero hay cosas que yo no las puedo entender, hay cosas que yo jamás las voy a aceptar. Jesús es el único camino. ¿Vamos a dejar afuera a los budistas? ¿O vamos a dejar afuera? ¿Qué pasa con lo otro? No podemos ser tan discriminadores. Entonces, en vez de haber un compromiso con una causa, hay de algún modo un desacuerdo donde yo no logro comprometerme totalmente a una idea, a una causa. Y finalmente, en vez de entrega, hay resistencia. Si les decía anteriormente, si en un equipo de fútbol un jugador jamás diría al director técnico, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar a jugar. La resistencia que podemos encontrar en la iglesia hoy en día es increíble. No, ¿sabes qué? Yo no puedo participar. No, ¿sabes qué? Yo no puedo venir. No, ¿sabes qué? Yo no puedo. En vez de haber entrega total, hay resistencia. Algo que quiero tratar de hacer es que podamos lidiar esto, porque esto va a haber. ¿Okay? Estas dos caras de la moneda van a estar. Y algo que quiero tratar de hacer no va a ser cambiarlo, porque esto va a existir, esta dualidad va a existir. ¿Okay? Pero sí podemos tratar, de inclinarla. ¿Okay? De inclinarla en la dirección correcta. De hecho, hay un estudio que se hace, que esto no es simplemente a nivel de iglesia, sino que es a nivel en general, que se llama el 80 y 20. Hay un porcentaje altísimo, generalmente no va a estar comprometido, no va a estar interesado, va a causar división, va a haber desvinculación, desacuerdo, va a haber resistencia, y un porcentaje de 20% va a estar con la unidad, con la participación, con el compromiso, con la entrega. Y eso se ve en distintos estudios, en iglesias sumamente grandes y en iglesias sumamente pequeñas. El 80 y 20. Pero tenemos que tratar de inclinar un poco la balanza, porque tenemos que entender lo que significa yo soy la iglesia. Tal cual como está ahí. Cuando decimos yo soy la iglesia, debemos entender su unidad, debemos entender su participación, su compromiso, su entrega. Yo debo entender lo que esto significa en mí, porque yo soy la iglesia.
Entonces aquí es donde entramos en el punto en donde quiero hablarles. Y los voy a llevar a una carta que escribe Pablo, en donde él hace una referencia bien particular a la iglesia. Y de algún modo la referencia que él hace aquí marca el punto de partida para la forma en cómo nosotros nos referimos a la iglesia hoy en día. Entonces, desde su participación, él está hablando de lo que significa ser parte de la iglesia, cómo Dios ha derramado o ha dado distintos dones a cada uno de los individuos dentro de la iglesia. ¿Okay? Entonces, aquí él introduce una idea que es bien particular, hablando de todo esto de los dones y hablando de las capacidades y cómo cada uno de estos dones están hechos para que la iglesia se vaya creciendo, para que la iglesia vaya levantándose. Él introduce esta idea en el capítulo 12, versículo 18, si no me equivoco. Versículo 12. Y él introduce esta idea, ¿ok? Y dice lo siguiente: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede, dice, con Cristo. Entonces, Pablo de algún modo está introduciendo esta idea de que la iglesia es como un cuerpo. ¿Ok? Y hace esta ejemplificación porque creo que calza de manera perfecta. Tal cual como el cuerpo tiene muchísimos miembros, tiene muchísimas partes, y todos estos miembros, no obstante, forman un solo cuerpo. Y eso es lo que nosotros hacemos, formamos un solo cuerpo. Así sucede con Cristo, dice. Así sucede con los que son cristianos. Pablo hace referencia a esto de manera particular. ¿Por qué esto es importante de entender? Porque antiguamente, sobre todo dentro de la cultura judía, había una concepción de que la gente no podía ser parte de esto. Había un concepto más de templo, ¿ok? Que de algún modo ha trascendido, ha traspasado, pero había un concepto distinto antiguamente. No todo el mundo podía ser parte de este club. No todo el mundo podía ser parte de esta unidad. No, habían restricciones. De hecho, dentro de la cultura judía, eran pocas las personas que podían entrar y ser parte de esto íntimo con Dios. Tan pocas que era una sola. Y esa única persona podía tener un contacto con Dios una sola vez en el año. Y era tal exclusivo, era tal esto, que si ese individuo, ¿okay? Que si ese individuo no era digno, no era encontrado santo, moría. No solamente eso, sino que este individuo era el único que podía tener esta capacidad de enseñarle a la gente. Entonces, había muy pocas personas que podían tener acceso. Era como todo era como demasiado santo. Entonces, la gente no tenía ese acceso desde lejos quería estar. Pero algo que entendemos con la muerte de Jesús es que Él abrió esta puerta y nos dio esta libre entrada a que fuéramos parte. Ya esa idea de templo queda a un lado. Y hoy día la iglesia se constituye como una unidad, como un cuerpo de individuos, como una serie de personas que forman parte y le dan forma a este cuerpo. Y eso es lo que está diciendo de alguna manera Pablo en este versículo. Y él continúa, versículo 13 dice lo siguiente: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres. Todos fuimos. Esto no tiene que ver con que si tú eres más alto, más chico, más pequeño, todos tenemos la opción de ser parte de este club, ¿ok? Los requerimientos son mínimos. No hay excepción de personas en esto. No hay una excepción donde individuos
quedan fuera de esto. No, no, no. Lo que está diciendo aquí es que todos tienen la opción de ser parte de esto. Por eso menciona los gentiles, esclavos, libres, cualquiera sea. Y de algún modo lo está haciendo para que ninguno de nosotros tuviera la opción de determinar o de decir quién puede entrar o no a este club. O quién puede ser parte de lo que nosotros llamamos la iglesia. La puerta está abierta ¿para quién? Para todos. Pero piense en esto desde esta perspectiva. Hoy día, en vez de ser una iglesia que busca esto, en vez de abrir las puertas, muchas veces tratamos de cerrarlas para aquellos individuos que quizás no tienen oportunidades. Recuerda esto, este organismo vivo está en función para aquellos que están muertos, supuestamente. Pero nosotros queremos que aquí, generalmente, queremos que aquí estén los vivos y los muertos se queden afuera. ¿Qué pasa si una pareja homosexual quiere entrar a la iglesia? ¿Qué pasa si se toman de la mano? Y cada una de esas cosas puede crear ciertas sensaciones en nuestro interior, pero quiero que recuerde que la idea es que la iglesia esté para ello. Y esa es la parte que de algún modo Pablo está diciendo. No hay excepción. Aquí no podemos nosotros cerrar en las puertas a nadie. ¿Ok? Continúa. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y quiero que entienda esto porque cuando Pablo está hablando de este espíritu, usa al Espíritu Santo como este pegamento que nos une, que nos mantiene conectados, que nos mantiene en unidad y que como organismo nos mueve a estar en contacto con Dios. ¿Okay? No solamente nos une a nosotros, sino que también a la misma vez nos une con Dios. Es fácil, como les decía, es fácil ver todo esto y pensar que, claro, este es simplemente una organización más o una iglesia más. No, se trata del nombre, se trata de nosotros. Y aquí es donde el Espíritu Santo funciona y nos conecta y nos pega. Hace algún tiempo atrás me empecé a interesar en la madera, ¿okay? En trabajar en madera. Y algo que me llamó bastante la atención en cómo se hacen mesas. ¿Okay? Generalmente la persona lo que hace es que toma distintos trazos de madera, ¿okay? Y lo que hace es que los pega, los conecta. Y se utiliza esa presión por bastante tiempo y cuando ya el pegamento se seca, forma una sola unidad. Obviamente se ponen ciertos pedazos de madera para conectarlos, pero son sumamente pequeños. Pero es el pegamento, eso es lo que hace que esta forme una sola unidad y pierde esa sensación de distintas maderas, sino que queda con la ilusión de que es un solo organismo, es un solo pedazo de madera. Eso de algún modo es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando el Espíritu Santo aquí está en nosotros, nos une y nos hace ver como una sola organización. De hecho, lo puse así. El Espíritu Santo es el pegamento. Es el pegamento que nos une, que nos hace uno. Y no hay nada que nos pueda separar. Entonces, continúa y dice lo siguiente. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y aquí él se pone a hacer una lista de las distintas cosas que el cuerpo tiene, el ojo, las manos, etcétera, etcétera. Da distintos ejemplos, Pablo, cómo a pesar de que el cuerpo tiene ojos, son parte de un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir, yo no voy a ser parte del cuerpo. No puede decir. Él se va a través de este ejemplo. Es exactamente lo mismo lo que pasa aquí. Hay distintos miembros y a pesar de que somos distintos, hay una unidad. ¿Ok? A pesar de que podamos ser completamente distintos, hay una unidad en nosotros. Hay una sola unidad y cuando la iglesia funciona como un solo cuerpo.
Esto no puede estar funcionando solo, sino tiene que ser movido por este cuerpo, ¿ok? Por eso como cuerpo, por ejemplo, podemos ayudar a las misiones. No es la labor de una sola persona, es la labor de muchas personas. Por eso como cuerpo es que podemos mantener y estar en un lugar como este. ¿Por qué? Porque como cuerpo podemos brindar las opciones. Por eso como cuerpo podemos abrir oportunidades de ir y ayudar a personas en necesidad. ¿Ok? En nuestros eventos de Navidad, de vuelta al colegio. ¿Por qué? Porque como cuerpo podemos unirnos y crear instancias como esas. ¿Ok? A pesar de que somos uno solo, cada uno de nosotros es parte importante de esto. Entonces, Pablo explica estas partes de la unidad, da los ejemplos de los ojos, de las manos, etcétera, del pie, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos al versículo 26. ¿Okay? El versículo 26 dice lo siguiente: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Esto que pasa solamente aquí. De hecho, esta semana nos enteramos lamentablemente de una situación con una de nuestras hermanas en la iglesia, y muchos de nosotros sufrimos con ella. Algunos de ustedes estuvieron en el hospital con ella, la estuvieron acompañando con su familia, hemos estado orando con ella. ¿Por qué? Porque cuando una parte del cuerpo se duele, el resto se duele. Cuando una parte del cuerpo está en necesidad, el resto del cuerpo actúa. Piense en esto, tal cual como el cuerpo, cuando hay una parte enferma, lo que hace es que todo el cuerpo comienza a reaccionar, simplemente para ayudar a esa parte del cuerpo. De hecho, aquí está el principio. La unidad que existe en el cuerpo de Cristo es única por su simbiosis. Y esta palabra es bien interesante, esta palabra simbiosis. ¿Okay? Porque la simbiosis es como cuando hay dos partes que son desiguales, ¿okay? Que no son las mismas, pero que se potencian el uno con el otro. ¿Okay? Este empuja a una y este empuja a lo otro. Eso tiene que ver con el simbiosismo, por decirlo de algún modo. El hecho de que logran ayudarse, a pesar de que son distintas, logran potenciarse la una con la otra. ¿Okay? Eso es lo que Pablo está diciendo, que la iglesia en sí actúa simbióticamente. Cada una de las partes empuja a la otra para levantarla. Y cada una de las partes, cuando una está herida, va a ir y va a tratar de ayudarla. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a estar bien. Así debería funcionar este cuerpo. ¿Ok? Entonces, llegamos al versículo 27 y dice lo siguiente: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes, les está hablando a la iglesia de Corintios, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Nuevamente, ustedes son el cuerpo de Cristo y ustedes son miembros de esto. Y aquí quiero plantearles lo que tiene que ver con, lo puse así, la dicotomía de la iglesia. Y la dicotomía de la iglesia es un grupo de individuos, ¿ok? Son individuos, pero que forman una singular, a eso se refiere singular, entidad. Esa es la dicotomía de la iglesia, que a pesar de que somos muchísimos y que no solamente están contados los que están aquí, sino los que están contados alrededor de todo el mundo, forman una sola. Esa es la dicotomía y de algún modo tiene que ver con estas dos cosas que se dan a la misma vez. Una, que somos muchos, pero a la vez que somos uno. Y esto no pasa en ninguna otra parte, con ninguna otra religión. No se da. Entonces, entendiendo todo esto y entendiendo este fundamento que le he planteado, deberíamos nuevamente llevarnos a la pregunta: ¿qué significa? ¿Qué significa entonces la idea yo soy la iglesia? Si hablamos de un cuerpo, si hablamos de lo que tiene que ver con que cada uno es una parte de la iglesia, ¿qué significa? Y la respuesta para mí es simple: es la unidad, participación, compromiso y entrega de un grupo de individuos. Todo eso y muchísimo más. Eso es lo que significa ser la iglesia. Y cuando esta unidad se mueve en conjunto, no en forma separada,
no en forma dividida, no cuando sus integrantes están peleando entre sí. Piense por un minuto en esto. ¿Qué pasa si una parte del cuerpo deja de funcionar? Deja de funcionar completamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el doctor? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La tiene que cortar, ¿cierto? La tiene que sacar, porque eso le hace mal al cuerpo. Y Pablo nos está comparando a nosotros con el cuerpo. Y hay muchos que están hoy día completamente inactivos. Ahora, ¿usted sabe lo que pasa si esa persona dice, mira, yo sé que mi mano está muerta, pero yo la quiero dejar ahí? ¿Qué va a pasarle al cuerpo? Se va a enfermar. Ahora entiende por qué hay resistencia, hay desacuerdo, hay desvinculación, hay división. Porque hay partes del cuerpo que no están funcionando. Si decimos que la iglesia tiene que haber entrega, compromiso, participación, unidad, es todo esto y más. Debería moverse en esa dirección. El problema de la iglesia de hoy, ¿ok? El problema de la iglesia de hoy es que no quiere responsabilidades. La iglesia de hoy no quiere responsabilidades, no quiere de algún modo tener más carga de la que ya tiene el individuo. Esa parte de la iglesia no quiere más carga, es que no tengo tiempo, es que tengo que... Y todos tenemos la excusa, les decía al principio, hoy en día tenemos muchísimas más excusas de decir, ¿por qué no? Quiero la responsabilidad. Pero tristemente así es la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día no quiere involucrarse. La iglesia de hoy en día, entre menos involucrarse, mejor. Si usted me pide que yo venga los domingos, bien, que venga todos los domingos. ¡Oh! Ya se pusieron fanáticos. Ahora, que les digan que venga un día miércoles, ¡oh no! ¿Y quién me paga la benzina, la gasolina, perdón? Que venga en la mañana ayuda. Oye, si el domingo es mi día de descanso, el día del Señor. Entre menos me involucro, que ayude con... No, yo ya tengo hasta aquí con mis hijos, no quiero ayudar con más niños. La verdad es que yo tengo talento para la música, pero no quiero, no, yo ya fui parte, me decepcioné. Hay gente que no participa en el grupo de música porque se decepcionó. Se decepcionó y quiere que le diga, puede que se decepcione aquí también. Si nada está diciendo que no. Pero buscamos razones de por qué no quiero involucrarse. Así es la iglesia de hoy. Ahora, quiero que recuerde, quiero que mantenga viva esta idea de que Pablo nos está diciendo que cómo debería ser la iglesia, que somos un cuerpo, que cada uno es parte de este cuerpo, cada individuo forma parte, individuo le da vida a este cuerpo. Pero la iglesia de hoy en día no quiere que se le exija. Que venga el día miércoles. Si yo le pregunto por qué no viene el día miércoles, ¿ok? Usted me va a dar su lista. Y lo más probable es que usted, no, lo que pasa es que yo estoy muy lejos, lo que pasa es que yo tengo que trabajar, y hay una lista del por qué. Y a veces generalmente siento yo que buscamos más razones del justificarme en vez de buscar más razones del por qué yo debería participar e involucrarme. Buscamos más razones a veces de por qué no tengo que participar en vez de buscar más razones del por qué yo sí debería participar. Y por qué yo sí soy la persona que debería estar ahí. Tristemente, la iglesia de hoy día solo quiere que se la atienda. Que se le dé una buena música, que se le dé un buen servicio. ¿Se imagina que yo un día llegara y yo me sentara aquí y le, hermano, ¿sabe qué? La verdad es que esta semana no tuve tiempo para preparar nada, estuve súper enfermo. Estuve súper enfermo esta semana. En cama toda la semana.
So, vamos a orar para ser despedidos. Usted tendría un pensamiento quizás bien egoísta porque la mayoría de nosotros solamente queremos que se nos atienda. Queremos exigir, pero no queremos dar. Ahora, yo sé que he sido fuerte hoy día, pero quiero dejarlos con las palabras del Maestro. Jesús deja un minuto en su vida donde Él muere, resucita, se ha aparecido a muchísima gente. Entonces, ahí está la gente que lo sigue. ¿Okay? Quiero que se imagine esto. La gente que lo sigue está ahí, está mirando. Él ha resucitado. Entonces, todo el mundo está con la pregunta, ¿y ahora qué? Ahora, todo el mundo está con la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora que Él resucitó? ¿Ahora qué va a pasar? Todo el mundo está, vamos a conquistar Roma. Okay. Había mucha gente que pensaba así, okay. Este hombre resucitó, vamos. So, ahí está Jesús. Okay. Todo el mundo está esperando, ¿qué va a decir? Y llegamos a un versículo súper conocido dentro de la historia para los que son cristianos. Mateo 28. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, entonces todo el mundo está, algo va a decir, algo va a decir. Quizás va a dar posiciones ahora, porque a todos nos gustan las posiciones, entonces quizás va a nombrar, qué sé yo. Continúa. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahí está otro. Te dije, que va a dar posiciones. Ahí está cruzando los dedos para que le den la que él quiere. Entonces, de algún modo siento yo que Jesús está dando le está dando a entender quién es Él. ¿Okay? Se está posicionando porque lo que va a decir va a repercutir. Y el versículo 29 continúa y dice lo siguiente. Por tanto, les dice, después que les dice, se me ha dado toda autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les da una orden, les da una instrucción y los manda directo. Quiero que piensen esto porque ahí en el principio de todo esto Jesús dio una dirección clara y específica. Vayan, hagan, enseñen, bauticen, vayan. ¿Pero qué tenemos que...? ¡Vaya! Y si llegan tomados de la mano, ¡enseñen! Oye, pero si se quieren divorciar, ¡bauticen! Pero nosotros queremos el punto y la coma. El ser parte, lo voy a poner aquí, el ser parte de su cuerpo requiere acción concreta que involucre y participe en ella. Eso es lo que significa ser. Tengo que involucrarme, tiene que haber una acción concreta que me involucre y que participe en ella. No puede ser una cosa así como que yo lo miro desde lejos, yo soy un actor pasivo. En la iglesia quiero decirle que esa frase actor pasivo no existe. Es una mentira. Yo creo que el enemigo nos ha hecho pensar que yo soy un actor pasivo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para dejarnos sentados. Quiero decirle una cosa, el trasero se le va a quedar pegado en la silla. Hay algunos que tienen marcado el nombre en la silla. Acción concreta, que me involucre, que participe. De hecho, si decimos ser la iglesia, tenemos que actuar como un miembro vivo. Tenemos que actuar como un miembro vivo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la rama no da fruto, se corta y se echa al fuego.
Por sus frutos los van a conocer. ¿Cuáles son sus frutos? Aquí. Y si esta es tu primera vez, estás libre de pecado. Mire, piensa en esto. ¿Qué pasaría si yo entiendo este concepto de yo soy la iglesia en lo que tiene que ver con involucrarse los días miércoles? No sé si se ha fijado, pero no tenemos un tecladista. Es que yo me sé los pollitos, dicen. Siga practicando. Siga participando. No sé si se ha fijado, pero nos faltan músicos. Y necesitamos músicos. No, lo que pasa es que yo en mi iglesia tocaba más de estilo ranchero y yo me sé... Ay, Dios. ¿Por qué no participo más? ¿Por qué no me involucro más? ¿Por qué no empiezo a venir los días miércoles? Oh, ¿sabía usted que hay clases para matrimonio, que hay clases de discipulado, que hay clases para los jóvenes, que les tenemos cuidado para niños? No es que yo tengo mi bebé, ahí también puede dejar a su bebé. Si no hay excusa, que valga. Piensa en esto, ¿qué pasaría si empiezo a tomar esta frase? Yo soy la iglesia de manera seria. Y empiezo a vivir como que yo soy la iglesia. Yo creo que este lugar reventaría. ¿Se imagina que tuviéramos que hacer 4 servicios porque hay demasiada gente que quiere ser iglesia y que está haciendo iglesia no solamente el día domingo, sino que durante la semana? Porque hay compromiso, porque hay entrega, porque hay unidad, porque hay participación y quiero venir y quiero más. ¡Wow! ¿Qué pasaría? Cierra sus ojos. Señor, si algo que quiero hacer es pedirte perdón porque siento que hemos faltado a tu llamado. Tú nos has llamado, Señor, a actuar, pero nosotros hemos preferido mirar. Tú nos has llamado a movernos, Señor, pero nosotros hemos preferido quedarnos. La sociedad muchas veces es más fuerte, por eso ayúdanos, Señor. Tú eres el que puso el fundamento clave en todo esto, Señor. Tu Espíritu Santo en quien nos mantiene unidos. Señor, te ruego que nos ayudes en esta hora a poder mirar hacia esa dirección. Mientras todos los ojos están cerrados, yo quiero hacer esta invitación porque quizás durante algún tiempo Dios ha estado moviendo en tu corazón y Él quiere de algún modo hacerse real en ti. Y a lo que me refiero con esto es simplemente que Él sea el dueño de tu vida, que Él tenga el control. Y para eso lo único que yo tengo que hacer, en primer lugar, es arrepentirme, pedir perdón y entregar mi vida a Él. Mientras todos los ojos están cerrados, si tú estás aquí, quiere decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero arrepentirme de mis pecados, levanta tu mano, ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano ahí atrás, veo tus manos aquí, veo tu mano, gloria a Dios, wow, veo tu mano acá. ¿Hay alguien más? Veo tu mano aquí. No veo tu mano, pero Dios está viendo tu corazón. Quiero que hagas esta simple oración. Dile, Señor Jesús, perdóname porque soy pecador. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Te pido que me hagas una nueva persona. Cámbiame, transfórmame. Reconozco que moriste en la cruz, que resucitaste de entre los muertos y que hoy día vives. Toma el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gracias, Jesús.